y le han permitido desplegar una praxis que recabó de Freire y se acentuó con el magisterio, hasta llegar a la psicología y especialmente al psicoanálisis, kleiniano y postkleiniano en un principio, hasta encontrar en la psicopedagogía clínica lo que se acercaba a su pregunta: ¿qué hacer ante el deseo? Y en eso trabaja. Lucy, te dejamos la palabra. Gracias, Olga. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, en primer lugar. Y bueno, esperemos que podamos pasar un rato lúdico, como decía Carlos, ¿sí? Y poder trabajar, ¿sí? Pensar más bien juntos. ¿Sí? Antes que nada, quiero comentar acerca de Lucy Blanco. Generalmente en México todo el mundo me conoce como Lucy Blanco. Lucy, casi que yo estaba más tentada a decir, póngale Lucy, nada más, así me dicen los niños, Lucy, Lucy y punto, ¿sí? Por eso le dije a Olga, ponlo con I latina, Lucy y punto, ¿sí? Pero soy Lucy Blanco para la mayor parte de la gente. Y el blanco me permite a mí dejar ese espacio para poder ser llenado, ¿sí? Para que de alguna manera haya un requerimiento, ¿sí? Y eso es lo que me gusta de blanco, ¿sí? Ya después que entremos a la historia y veremos cómo recorremos la historia, quizá salga, tal vez, transformada. Veremos. Entonces, esa es la aclaración que quería hacer con mi nombre, Lucy Blanco. Entonces, bueno, entraremos a la historia. Voy a tratar de poner el texto más aquí y voy a leerles entonces esto que he dado en llamar Deseo e Interpelación, una historia interminable. Y es un recorrido, ¿sí?, que ustedes irán viendo hacia dónde podrá irse dirigiendo en cada uno de nosotros. Antes que nada, tomé una frase de un poeta argentino, Roberto Juarros, que dice: no se trata de hablar ni de callar, se trata de abrir algo entre la palabra y el silencio, cosa que me recuerda a nuestra tarea, a nuestro hacer analítico y en el lugar en que nos colocamos en él. Ahora sí, considero que la literatura va más allá del placer estético para convertirse en espacio de conocimiento. Ha nutrido y nutre al psicoanálisis, pero antes que nada al ser humano. Le permite contactar con sus propios deseos y fantasías, sus imágenes y símbolos, sus significantes y significados, sus saberes y realidades. Esta presentación pertenece a mis ficciones, alrededor de una novela de Michael Ende, La historia interminable. De algún modo, desde hace largo tiempo, esta obra me ha convocado desde distintas posiciones y a través de diversas interpretaciones. Hoy quiero compartir con ustedes una de ellas. Es la recreación de nuestro mundo interno la que se enfrenta al libro, porque una obra literaria manifiesta el inconsciente de su creador, pero también el del lector. Así como la capacidad del autor, la revelación de su don, es lo que permite acceder al enigma en la novela y desde el cual logramos identificarnos y sentir hasta quedar enfrentados ante nuestro inconsciente, así el analista trabaja para encontrar su don, su posibilidad de acceder a la develación de la novela del otro, construyendo entre dos una o muchas novelas que permitan encontrar no solo el significante, sino el significado de ser en y para la castración. La búsqueda de la historia parece enganchar precisamente con el síntoma al sujeto supuesto saber. Pero, dice Miller, no hay clínica sin ética, es decir, sin involucración del analista.
y lo que quiere el analista es fundamental por las implicaciones que tendrá sobre el paciente. Por lo que desde ese lugar de analista será establecido el llamado a interpelar a ese otro para hacer surgir desprendidamente los deseos del niño o niña, por lo que se deben poner en juego los propios requerimientos para ser buscado, deseado, anhelado y poder entrar a su historia para encontrar juntos en las diversas aventuras las respuestas al dolor, sufrimiento o represión. El título de la presentación abre el espacio para recorrer la historia del personaje y la mía propia. Como analista, no lectora de un texto, sino participante activa en la historia de cada sujeto. En la historia, Bastián es el personaje. Tiene alrededor de 11 años. Su madre ha muerto y su padre parece haber quedado suspendido en un lugar de detenimiento marcado por su trabajo de mecánico dental, el yeso, los moldes y lo inerte marcan la actualidad de este niño. La historia comienza con Bastián Baltasar Books entrando a una tienda, librería, donde desde afuera se lee una inscripción vista en espejo, que dice, libros de ocasión, propietario Carl Conrad Coriander. Está empapado, está lloviendo, conversa con el dueño que lo cuestiona y cuando éste se distrae para contestar una llamada telefónica, ve en el asiento del librero un libro en cuya tapa entrelazadas hay 2 serpientes mordiéndose la cola, haciendo de marco al título Una historia interminable. Bastián se dio cuenta de que todo el tiempo había estado mirando fijamente el libro. Era como si el libro tuviera una especie de magnetismo que lo atrajera irresistiblemente. El libro que ha deseado siempre. Me gustaría saber, se dijo Bastián, ¿qué pasa realmente en un libro cuando está cerrado? Algo debe de pasar, porque cuando lo abro, aparece de pronto una historia entera. Al igual que él, algo de ese deseo se despierta en mí y me convoca en mi tarea cada vez que al recibir a un nuevo paciente veo un rostro que me interroga con su mirada y a la vez me cuestiona ante el enigma. ¿Qué pasa realmente ahí adentro en el entramado de esa historia, vida del paciente? Él, Bastián, se abre al deseo ante la incógnita. Y yo, analista, también estoy interpelada para hacer lo mismo. Lo fundante aparece, es deseo, pero ¿cuál deseo? ¿Por dónde he de empezar? Por todas partes y por ninguna. Mi lugar de analista se verá sacudido por el requerimiento ante la incertidumbre. Es una invitación a la participación desde el requerimiento del otro, a poner en juego los elementos simbólicos y la imaginación para afrontar aquello que la demanda genera en algún sustituto que vela la castración. Se ponen en juego los elementos transferenciales desde el primer momento, así como en nuestra tarea estamos llamados a estar abiertos a lo imprevisto. Y del mismo modo a poder entrar en esa vulnerabilidad humana que recorre el universo de los síntomas y actos humanos. ¿Será esto un sustituto, a ese requerimiento fálico en el plano simbólico imaginario que, incentivado por la ausencia de la madre, clama por aparecer? ¿Será la vía del fetiche que se abre para establecer la diferencia entre falo simbólico y el falo como significante? Tal vez, pero para eso tendremos que trabajar, analizar, abrir el libro, la historia, para descubrir
qué significantes le darán sentido a la misma. Puedo pensar que algo de la castración materna simbolizada en la falta puede estar ahí, quizá, pero habrá que abrir el libro. El analista está invitado a abrirlo, sabiendo que no es el objeto libro quien lo llama, sino el sujeto quien reclama ser abierto desde otro. Ese juego de presencia-ausencia al que el autor nos invita a entrar desde el primer momento parece remitir a esa falta en lo real de realidad que a su vez remite a la falta en ser, verse ante lo que debería estar ahí. Quien no ha pasado tardes enteras leyendo, quien no ha leído en secreto debajo de las cobijas cuando nos han solicitado apagar la luz, quien no ha llorado disimuladamente ante la historia que se acaba y se lleva con ella a sus personajes con quien han corrido tantas aventuras, quien no conozca todo eso no podrá comprender lo que Bastián hizo. Conminado a la acción, cede ante el impulso, roba el libro y corre hacia el desván de su escuela para encerrarse allí a leerlo. Las pasiones humanas son un misterio y a los niños les pasa lo mismo que a los mayores. Los que se dejan llevar por ellas no pueden explicarlas y los que no las han vivido no pueden comprenderlas. Aparece la vinculación a la prohibición. ¿Qué sustituto será este libro para sostener el o los fantasmas en Bastián Baltasar Books? Habrá que abrir el libro para encontrar la función significante. El reino de fantasía, así lo escribe el autor en toda la novela, está en peligro y la emperatriz infantil mortalmente enferma. Paso a paso, irresistible y silenciosa, la nada iba penetrando por todas partes a través de los altos muros negros que rodeaban la ciudad. Si Fantasia está a punto de desaparecer, estamos tal vez ante una formación de compromiso, dado que el fantasma es lo que permite al sujeto sostener su deseo y también aquello por lo cual el sujeto se sostiene a sí mismo en el nivel de dicho deseo que desaparece. En un relato signado por personajes fantásticos que van desde un fuego fatuo e infatuado, los comerrocas, silfos nocturnos, diminutenses, que se van encontrando para dar lugar a un recorrido que permita salvar a la emperatriz infantil que habita en la Torre de Marfil, Bastián empieza a ser interpelado en su deseo. Ella, la emperatriz, es la soberana de los incontables países del reino sin fronteras de Fantasia, pero en realidad es mucho más que una soberana, o mejor dicho, es algo muy distinto. No gobierna, no usa la fuerza, nunca ataca ni tiene que defenderse, pero siempre está allí. Ella es el centro de toda la vida de Fantasia. Y todas las criaturas, buenas o malas, hermosas o feas, divertidas o serias, necias o sabias, están allí porque ella existe. Sin ella no puede subsistir nada, y su muerte es el fin de todos. Algo de lo velado en el relato y a la vez mostrado me va permitiendo encontrar ese sujeto, cortina, historia, objeto, libro. Y tal vez, por tanto, nada. El objeto puede ocupar el lugar de la falta en tanto que simbólico con participación de lo imaginario y real vinculado a una nada, siguiendo a Lacan. Atreyu es el encargado de salvar a Fantasia y es quien interpelará a Bastián para entrar a participar en la historia. Será a través de su propia imagen,
de cazador guapo, fuerte y valiente, que iniciará la invitación que irá haciéndose cada vez más perentoria. Va siendo llamado desde el otro, invitado a participar en una historia interminable. Y así, en lo imprescindible de salvar a Fantasia y con ello a la emperatriz infantil, mundo del deseo, tras una aventura y otra, en distintos escenarios se va entramando el recorrido personal de Bastián y también el mío como analista en ese requerimiento para descubrir la historia a través de un recorrido en transferencia. ¿Qué de ese inconsciente se va apareciendo en la sesión, como en el libro, que se revela en el objeto causa del deseo? Estoy como Bastián, confrontada a una constitución subjetiva. Bastián lee el libro y de pronto da un grito, pero cree que fue Atreyu quien gritó. Totalmente identificado con él como mensajero, se ha apropiado de la voz del otro y podrá tomarla sin confundirse, quién sabe. Porque yo como analista debo mantener mi diferencia, mi lugar de deseo, pero sabiendo qué es lo que motiva a quien me interpela. Trabajo que no es fácil si no se permite también que algo de ese otro se confunda en mí para ser revelado. Leer el libro que él ha deseado siempre no es igual que para mí abrir el espacio entre dos de nuestro trabajo, pero es mantenerme en un lugar de deseo por descubrir en y con ese otro, descubrir su propio acceso al no saber. Yo debo saber que él o ella dirigen la escena y no soy yo quien lo hace. Y para ello tengo que desplegarme, abrirme como un libro fantástico. Mi posición de ser aflora en la sesión y debe hacerlo, pero a su vez debe saber mantener el silencio. Compartir la búsqueda tiene que ver con los personajes que ese otro trae y de ese modo encontrar la llancia, la brecha, la posibilidad de hacer mía su historia sin confundir nuestro imaginario, simbólico y real. El reto está en entrar en ella sin pertenecer a ella, pero estableciendo un recorrido compartido y anhelado por ambos de distinta manera, con lo intrapsíquico de cada quien puesto en juego. Atreyu, el héroe encargado de invitar a Bastián a entrar en la historia para salvar a Fantasia y ser el mensajero, deberá llevar el Aurin, medallón que lo protegerá y guiará. Aurin es un objeto, es objeto de deseo y objeto a desear a la vez, que objeto para la realización de deseos. Pero tú no deberías o no deberás intervenir porque tu propia opinión no cuenta a partir de ahora. Por eso debes ir sin armas. Debes dejar que ocurra lo que tenga que ocurrir, le dice el centauro enviado de la emperatriz al entregarle el Aurin. Palabras que nos remiten a nuestra tarea analítica. Aurin, al ser objeto de deseo, es realmente significante, es el signo del deseo, de la falta que está representada también en el analista, y ahí está lo cautivante de este medallón. El significante destinado a designar en su conjunto los efectos del significado, salvar a Fantasia. Atreyu será el personaje ideal, la imagen del cazador que irá conquistando a través de sus hazañas lograr el despliegue de los deseos de Bastián. ¿Qué deberá mostrar de sí para lograr su cometido? Irá llevando a Bastián a enfrentarse sin saber al propio fantasma que sostiene su deseo. La tarea resulta agotadora. Atreyu se va adentrando cada vez más para lograr su objetivo en el llamado
Si se hubiera tratado solamente de él, se hubiera dejado caer simplemente en alguna oquedad de la roca para esperar la muerte. Sin embargo, está en la gran búsqueda y se encuentra en juego la vida de la emperatriz y de toda fantasía. No puede darse por vencido. Más valiera al cazador sucumbir en los pantanos, porque en las montañas muertas, en el abismo profundo, habita Igramul, el múltiple, el horror de los horrores. Bastián se estremece. Atreyu no renunciaría tan rápidamente solo porque las cosas fueran difíciles. Así también, él, desde el desván de su escuela, decide continuar la lectura y no regresar a casa. Atreyu decide enfrentar a Igramul, el múltiple, el horror de los horrores, quien hará que Bastián se coloque ante su propia angustia frente a la cual, tal vez, se organizó su defensa, quizá como agonía primitiva, si seguimos a Winnicott. Aquella criatura horripilante no era un solo cuerpo sólido, sino que se componía de innumerables insectos de un azul acerado que zumbaban como avispones furiosos y en enjambre espeso, adoptando siempre nuevas formas. Se me ocurre que lo desmentido y escindido, coexistiendo con lo reprimido, aparece con fuerza en la representación de Igramul. Algo de lo real aparece en este personaje, presencia y existencia propias a la vez que no representable. Requiere de múltiples y complejos elementos para ser identificado. Más allá de la representación está lo inconceptualizable, lo que no podemos poner en palabras, pero que requiere de la imagen y de lo simbólico para expresarlo. Y casi hasta tocar lo delirante, Igramul le pide a Atreyu que lo deje morderlo como condición para que este héroe pueda llegar a la Torre de Marfil. Morder implica poder quedar incorporado a ese horror, a esa nada, y tal vez no poder atravesar el espacio hacia su cometido. Alucinante situación que permite relacionar al fantasma como creador de deseo o la posibilidad de quedar en la nada. Algo del orden de la castración está presente, como cuando se acepta la privación materna para que el niño pueda vérselas con esa falta en su propia persona, siguiendo a Olañé. Es el tiempo de la castración, convertir en signo esa privación de la madre, aunque siempre algo queda más allá a través de la demanda. Muérdeme, dice Atreyu, cumple mi deseo de salvar a Fantasia. Esa alienación al otro, mayúscula, es la castración como alternativa para quedar en el campo del otro, mayúscula, o en el campo del sujeto. Pero al parecer ni lo uno ni lo otro se establecerá la separación. ¿Será el significante destinado a designar en su conjunto los efectos del significado? El otro, mayúscula, como lugar completo al que hay que acceder, llegar a la emperatriz, implica un otro real atravesado por el deseo. De ese modo, Atreyu logra atravesar las montañas muertas, con vida, y encontrar a Fújur, el dragón de la suerte, para llegar a la Torre de Marfil. Ese dragón que está ahí para señalar precisamente la salida. ¿Cómo se irá viendo? Atreyu llega con la emperatriz para decirle que no ha logrado su objetivo, que no ha podido encontrar al mensajero que pueda salvar realmente a Fantasia. Sencillamente no quiere venir, dice Atreyu a la emperatriz. En ese instante, Bastián grita, ¡no! ¡No es así! ¡No piense en eso! Bastián está paralizado frente a su propia imagen. Ellos esperarán a un héroe, no a él. Eso es imposible. Alguien como él, con ese aspecto, no es un héroe. La represión, el dolor narcisista,
Todo lo que conlleva tal decisión está en juego. Bastián quiere ser el héroe, pero no se identifica como tal. Su imaginario se lo impide. La emperatriz dice tener un último recurso, el viejo de la montaña errante. Y será ella la que con las pocas fuerzas que le quedan tendrá que ir a buscarlo. Esta búsqueda emprendida desde un lugar emperador me hace pensar en la coincidencia con la que como analistas tenemos que intervenir para lograr romper la cadena significante. Para llegar al viejo de la montaña errante, ella deberá acceder a una escalera compuesta de letras, donde cada uno de sus peldaños es una línea. No me subas, vuelve atrás, no podrás llegar jamás. Pues si alcanzas la abertura, llegarás a la locura. Ella llega. La emperatriz y el viejo se encuentran en un huevo, definido como tumba y ataúd para la emperatriz. Has entrado en la memoria de Fantasia, es imposible salir de este lugar, le dice el viejo. Y ella dice, todo huevo es el inicio de una nueva vida. Es verdad, pero solo cuando se rompe la cáscara. Sí, pero tú puedes abrirla. No puedo hacer nada, estamos encerrados aquí para siempre, dice el viejo. Tú y yo no podemos, pero una criatura humana sí puede. Ella miró al viejo con su mirada de ojos dorados y dijo, cuéntame la historia que escribes. Y entonces el viejo leyó y escribió la historia. Libros de ocasión, propietario Karl Conrad Coriander. Y así, otra vez, el llamado desde el otro, desde el espejo, el círculo del eterno retorno, dice Ende. Y otra vez la interpelación aparece. Bastián, casi sin darse cuenta, gritó, hija de la luna, voy. Y así entra a la historia para salvar a Fantasia. La transferencia se ha puesto en marcha. Ya no queda más que seguir y enfrentar lo imaginario, lo simbólico y lo real. Cada uno de los capítulos abre una brecha para asumir el riesgo de sumergirse en la crisis regresiva de la misma. Cuidar el lugar del lector fascinado manteniendo la diferenciación con la trama a veces resulta difícil. El llamado es muy fuerte, el requerimiento a develar dicha trama casi un imperativo. Mantener el deseo sin perdernos a nosotros mismos. ¿Podrá Bastián sostener su propio deseo? ¿Podrá el analista sostener diferenciadamente el deseo de quien interpela? Ahora es Bastián quien recibe el aurin de parte de la emperatriz y al reverso ha encontrado una inscripción. Haz lo que quieras. Desde la perspectiva psicoanalítica freudiana sabemos que el mundo del sujeto construido por su relación fundamentalmente irreal con los objetos manifiesta el reflejo de sus pulsiones fundamentales. Impresionante encuentro con los propios requerimientos. Parece como si ahora Bastián tuviera que vérselas con su cuerpo imaginario y con sus dos goces, el de la palabra en lo simbólico y el del goce del cuerpo en lo real. Como analistas quedamos frente al requerimiento y nos vemos impelidos a rever con mirada diferenciadora cómo perturbar defensas, privilegiar suplencias, destacar la letra y el síntoma y operar en esa urgencia. Menudo trabajo para entrar en cada historia. Entrar es recorrer una propia fantasía en tanto guión imaginario que produce una compensación satisfactoria de los límites que opone la realidad al mejor estilo kleiniano, o recorrer el propio fantasma de lo impensado, de aquella condición espectral al mejor estilo lacaniano.
¿Qué elementos están en juego en esa situación analítica del cuento inventado, del juego creado, del deseo expresado en una acción, un dibujo, una palabra o una canción? ¿Qué ha pasado en este niño con una imagen inadecuada de sí mismo, gordo, desaliñado, que no es bueno en la escuela, no hace amigos, no habla con su padre, quien no tiene a su madre que con su presencia / deseo lo sostenga, y con un padre que parece haber perdido todo deseo ante la vida? Requerirá de un proceso en el que comenzarán a desatarse nuevos significantes que darán lugar a nuevos significados en su recorrido. Él ha aceptado el reto, ha tomado una determinación, pero ¿cuenta con los recursos suficientes para hacerlo? Sin él, Fantasia desaparecerá en un vacío absoluto, cegador, un agujero, la nada. ¿Es el brillo fálico el que lo empuja o el deseo genuino, verdadera voluntad de encontrar al otro al asumir la castración? Enseñar el camino a Fantasia es mostrar el mundo de los propios deseos y también los de su entorno. Ha sido advertido. Cada vez que formule un deseo, perderá algo de su memoria. La vergüenza de la incompletud que no le permitía entrar en la historia es confesada, pero también será velada por el brillo fálico al obtener el medallón que lo empodera a hacer lo que quiera. Ahora, sostenido por la mirada de la emperatriz, se verá como otro, aquel que ha deseado, el que ha deseado ser hermoso, fuerte, inteligente, decidido y valiente, es decir, Atreyu. Esto nos recuerda que desde nuestra perspectiva analítica asumimos que si la madre muestra al hijo su propio deseo, permite que se manifieste en él el deseo de ser. Ha quedado un cuerpo hablante, capaz de nombrar, mostrando la marca de su singularidad. ¿Qué resonancias de ese cuerpo gozante serán expresadas en este nuevo recorrido a través de nuevos acontecimientos? Se convierte en rey de Perelín, atraviesa el desierto de colores donde descubre que la muerte da la vida y la vida la muerte, que cada vez es para siempre, que cada noche el desierto tiene que morir para que surja la vida. Obtiene la espada Sicanda, objeto que no podrá manejar a su antojo, sino que el objeto lo buscará a él cuando surja el requerimiento más allá de la necesidad. El león, quien le entrega la espada, le dice: nada hay en Fantasia que pueda resistirla, sin embargo, no debe ser forzada. Esto me remite al uso de la interpretación en la clínica. Bastián vuelve a quedar colocado ante los deseos. Se me ocurre cualquier deseo y enseguida aparece algo que concuerda con ese deseo y lo cumple. No es que me lo imagine, ¿sabes? Todo es más grandioso y real de lo que podía imaginar. El deseo como experiencia clave de la constitución subjetiva va logrando encadenar el deseo alienado por el significante. Algo del viviente y el lenguaje parece quedar puesto en juego ante esta expresión. ¿Cómo situar el deseo desvalido ante la presencia primitiva del deseo del otro, mayúscula, y la alternancia ante la opacidad del deseo propio y el deseo otro? Bastián parece que se desplaza entre la opacidad que su propio deseo es para el ser hablante y el heroísmo de un deseo decidido, a la vez que va develando el vacío que constituye el objeto de deseo, pues de lo que se trata al fin de cuentas es de desear, como dice Hegel. ¿De dónde vienen realmente los deseos? ¿Y qué es un deseo? El león le dice: no hay nada más difícil que hacer tu verdadera voluntad. ¿Todo estaba ahí desde antes o solo cuando yo lo deseo?, preguntó Bastián. Para encontrar los caminos a Fantasia debes hacerlo a través de los deseos, pero solo puedes ir de uno en uno.
De un deseo a otro. Lo que no deseas resulta inalcanzable. Qué extraño que no se pueda desear simplemente lo que se quiere. No se trata de eso. Ese camino exige la mayor autenticidad y atención, porque en ningún otro es tan fácil perderse para siempre, dice el león. Tal parece que se enfrenta así a la manifestación de sus contradicciones entre discurso y comportamiento. ¿Llevará el fracaso de los deslizamientos en su práctica? ¿Será una advertencia a nuestra tarea analítica? Ese es, dice el león, tu secreto más profundo, y tendrás que seguir el camino de los deseos uno a uno hasta llegar al último, que te conducirá a tu verdadera voluntad. No me parece difícil, sin embargo, le dice, es el más peligroso de todos los caminos. No, yo no tengo miedo. Bastián parece quedar sujeto a su propio enunciado. Parece hablar desde un eco que puede facilitar el extravío, como si el enunciado dejara esa dimensión latente que debe surgir, decir algo a condición de negarlo. Hasta ahora solamente parece un acertijo para Bastián, pero ¿qué sucederá cuando formule una enunciación que no es de nadie, como le ocurrirá más adelante, y el enigma se convierta en verdad sin saber? Empieza a perder memoria, a alterar las condiciones de las cosas y de los personajes a su alrededor. Vuelve a encontrar a Treyu y quiere demostrarle que ahora él es el salvador de Fantasia, porque en el momento en que le es impuesto el medallón con la inscripción «Haz lo que quieras», su parte más íntima surge y se contradice, va en contra de lo que considera bien o mal y queda el resonar del fantasma. ¿Dónde está colocado Bastián? ¿Cuál es su sostén epistémico? El fantasma como aparato de goce que se sostiene en una articulación de sentido simbólico imaginario, o el síntoma desprendido de su sentido que queda del lado del acontecimiento de goce que afecta al cuerpo del hablante y permanece fuera del sentido. Destaca el síntoma la primacía de lo simbólico y el fantasma la fuerza de lo imaginario, la prevalencia del objeto y su atravesamiento en juego. El síntoma es enigma, opacidad subjetiva a descifrar. En cambio, el fantasma fundamental no es objeto de interpretación, sino de construcción. El medallón, la espada, son hasta ahora una apropiación por el requerimiento de un objeto especial, como alcanzando el objeto A, que queda aislado, y como operación de separación. ¿Cuál? La colocación del sujeto ante el goce o la implicación del fantasma en el síntoma. Bastián ha decidido volver a ver a la emperatriz infantil, el goce ante todo. Atreyu se acerca a Bastián para decirle, no saldrás de aquí hasta que no desees algo, ni saldremos nosotros, y es inevitable que al hacerlo olvides más cosas. Tienes que utilizar el poder de Laurin y encontrar tu siguiente deseo. Pero Bastián toma otro camino y anuncia que desde hoy la meta será la Torre de Marfil. Quiere volver a encontrarse con la emperatriz. Le molestaba mucho que Atreyu y Fújur lo trataran como un niño, incapaz de que se sentían responsables, y él no estaba dispuesto a tolerarlo. No está dispuesto a tolerar ser hablado desde otro. Ahora él quiere ser peligroso y temido. Ya verían, él no era un muchacho inofensivo. De ese modo, pone en marcha hacia la Torre de Marfil y en el camino encuentra a 3 guerreros que se le unen y conoce la existencia del castillo de la mano vidente, donde vive la maga más poderosa y perversa de toda Fantasia, Shaggyde, la del castillo siniestro. Atreyu quiere evitarla, pero Bastián está decidido a encontrarse con ella.
Al parecer, Bastián ha decidido estrechar el nudo, como si la frustración imaginaria tuviera relación con algo de lo real, que lo hace continuar a través de una dialéctica más compleja que no permite al otro establecer la diferencia. Pero Atreyu insiste, ha llegado para recuperar el Aurin al ver que Bastián ha decidido no seguir su propia voluntad, sino la de Yaxide, como si en la vida sintomática encontrara una especie de suspensión, una sustracción, como si la frustración imaginaria dirigiera al deseo a abrirse en un campo intermedio y asirse como un nudo demasiado estrecho. ¿Cuántas veces en la clínica se atraviesa esta situación dejando un terreno y momento peligroso para la transferencia? Parece existir un giro entre objeto y fantasma. Si bien en la clínica el analista no puede hacerse cómplice de la evitación del fantasma por parte del paciente, para no comprometer la cura tendrá que poder diferenciar entre el fantasma y el síntoma, como nos comenta Miller. Bastián decide volver a encontrarse con la señora de los deseos. Fújur dice, solo se la encuentra una vez. Atreyu le dice, todo se debe al efecto que tienen el signo de la emperatriz. Sin su poder no puedes seguir deseando cosas, pero con ese poder te pierdes a ti mismo y cada vez recuerdas menos hacia dónde te diriges. Si tú confías en mí, yo te buscaré el camino, le dice Atreyu. Bastián, vuelve en ti, ¿no te das cuenta de que has cambiado por completo? ¿Sabes por qué quieres el Aurin? Porque estás celoso de mí, le dice Bastián. Y todavía no me conocen, pero me van a conocer. He decidido no volver, me quedaré en Fantasia para siempre. Al regresar, han atacado su caravana y Yaxide exige que el Salvador se le rinda sin condiciones y haga el juramento de servirla como fiel esclavo con todo lo que es y lo que posee y sabe. Si no es así, sus 3 amigos morirán en el tormento de una muerte lenta y atroz. No me someteré, dice Bastián, tenemos que sorprenderla y rescatar a nuestros compañeros. La estrategia se despliega para confundir a Yaxide y rescatar a los prisioneros. El lugar lleno de gigantes blindados que resultarán cáscaras vacías. Hasta aquí todo parece indicar que Bastián ha retomado su voluntad. Sin embargo, una vez frente a Yaxide, y aunque el encuentro se realiza por voluntad de Bastián, ella, Yaxide, la bruja, más alta que él, muy hermosa, con su mirada extraña y turbadora, que parece temblar frente a él, que baja la mirada seductora y se postra a sus pies. Señor y maestro, nada puede oponerse a ti en Fantasia. Eres más poderoso que todos los poderosos y más peligroso que todos los demonios. Si te place vengarte de mí, fui suficientemente necia para no comprender tu grandeza. Levántate, le dice Bastián. Había estado furioso con ella, pero su discurso le había gustado. Me obedecerás en todo, te tomo a mi servicio, vendrás conmigo a la Torre de Marfil. Se ha instalado la seducción, van apareciendo los varios sentidos del deseo. Bastián no lo sabe, pero su deseo no corresponde ya a su voluntad, sino a la voluntad de ella, solapada en la seducción y la colocación de Bastián como amo sin serlo. Al desear lo que desea otro, puedo hacer que el otro reconozca mi derecho a poseer ese objeto de tal manera que el otro reconozca mi superioridad sobre él, el objeto de deseo pospuesto siempre en una metonimia. El deseo surge en el campo del otro, se constituye en una relación
con los deseos percibidos de otros sujetos y Yakshide es experta en saberlo. ¿Cómo se mueven tus guerreros vacíos?, le pregunta Bastián a Yakshide, y ella contesta, por mi voluntad. Todo lo que está vacío puede mi voluntad gobernarlo. Bastián se turba, pero no cuestiona. No pone límite de distancia entre él y ella, con lo cual va quedando atrapado en lo inconexo de su propio deseo. El equívoco comienza a darse. No hay nada que pueda advenir ahí porque cada uno de los interlocutores tiene su propia escucha y sus propios intereses. El inconsciente es fuente del quehacer de la técnica, referencia a través de la cual se puede operar en la clínica en procura de dar con las dinámicas incitantes de una cadena discursiva que habita más allá de la conciencia del sujeto, como nos dice Más. Dice Juan David Nacio que el trabajo analítico con la interpretación sorpresa que responde no a la demanda, sino a la incertidumbre, se dirige al sujeto con su verdad en la transferencia. Hay en el atrapamiento un conocimiento absoluto de la voluntad del sujeto por parte de Yakshide. Ella representa el engaño, la mentira, la vacuidad. El deseo de ser el sabio más sabio que existe confunde a Bastián y entra en un mundo en el que el brillo fálico se hace cargo de la situación. Para lograr su deseo pleno, convertirse en emperador de fantasía, saca la piedra Al-Sayr, dice el nombre en espejo y pierde el recuerdo de haber estado en un colegio y de estar leyendo un libro. Atraviesa el límite, va más allá hacia la evasión y aquí se consolidan los representantes psíquicos de las pulsiones libidinales y destructivas. El inconsciente real no se articula, no se dirige al otro y por lo tanto no produce sentido. Para cumplir con la misión de salvar a Fantasia debe recuperar lo imaginario, lo simbólico y real. Atreyu, ante el requerimiento perentorio de salvar a Fantasia, se pierde también y toma una decisión rotunda sin pensar que con ello rompe la posibilidad de entrar en cualquiera de los tres registros. Decide quitar por la fuerza el medallón a Bastián. Y entonces se enfrentan. Han llegado a la Torre de Marfil. Bastián se siente traicionado y decepcionado de que la emperatriz no esté esperándolo. El dolor del desengaño ante lo que él cree que es traición de sus amigos lo lleva directamente a no poder sostenerse en una estructura significante. Nada tiene sentido, no puede sujetarse. Cada fantasía es una satisfacción de deseos, una rectificación de la realidad insatisfactoria, búsqueda absoluta del principio del placer, como nos dice Freud. El equívoco aparece. Bastián toma por la fuerza a Sikanda y violenta el acuerdo. Hiere mortalmente a Atreyu con su espada, misma que se resiste a ser desenfundada, pero la violencia ya está instalada. No hay lógica ni razón. Se trata de lo que escapa a la comprensión. Está sujeto al dominio de la búsqueda absoluta del deseo, del placer y en su vacío por la ambición de la obtención de dicho placer. Ha depositado también el poder en el Aurin y le es imposible advertir que el poder no está en la joya sino en él mismo. La vinculación entre el sujeto del inconsciente con el objeto, causa del deseo que indica la relación estable del sujeto con aquello que lo causa en su deseo y por tanto lo divide. Al parecer se confunde la falta en el otro con su demanda sosteniendo el deseo como insatisfecho. El capricho introduce el fantasma de la omnipotencia, no del sujeto, sino del otro, donde se instala la demanda. Al parecer han entrado en el terreno intrapsíquico, elementos que requieren de la interdicción del padre. Sin embargo, eso está muy lejos de las posibilidades por el momento.
queda indefenso, opaco, oscuro, casi como ante una experiencia traumática. Es entonces esa indefensión de Atreyu la que se ofrece como señuelo. Dejarse herir por Bastián para lograr hacer posible que aparezca la castración en lo imaginario, ante la falta de la imagen deseada, para acotar el infinito desplazamiento metonímico y de ese modo forzar al fantasma fundamental. Algo que nos remite a el encuentro de Igramon con Atreyu, donde Atreyu se deja morder. Las formas paradójicas del fantasma como recurso ante el deseo del otro y contra un goce que se parlotea alrededor del objeto. Alrededor del objeto A, el aure. Bastián sale montado en un caballo de hojalata, vacío, a perseguir a Atreyu, que ha sido rescatado moribundo por Fujur. Detrás van Yakshide y los demás. No puede darle alcance. El caballo, asusado por un galopar desesperado, se desarma completamente, dejándolo en el piso y quedando así tal vez tocado por algo, otro que se manifiesta en lo real. De tal modo que Bastián, dejando atrás a Yakshide y toda su comitiva, empezará a caminar sin rumbo, hasta encontrar un camino en la orilla, algo que parece marcar el límite que ha sido transgredido. Y así, avergonzado de sí mismo frente a otros, con ese fantasma vergüenza que se confunde con el síntoma, ese que se contradice con sus valores, sus ideales y que tendrá que ir asumiendo en la experiencia acciones que permitan a los demás ser libres para poder actuar y no confundir sus deseos narcisistas con los deseos de otros. Llega a la ciudad de los antiguos emperadores y encuentra que solo se puede desear si se acuerda de su mundo, y él ya no recuerda ese mundo. En ese reino están metidos en la arbitrariedad. Todos han pasado por lo que él acaba de pasar, el equívoco. Los personajes atrapados ahí ya no saben narrar, han perdido el lenguaje. A él le quedan muy pocos deseos, por lo que no quiere hacer uso del Laurin. Camina para salir de allí y en un momento del recorrido se quita la espada, se despide de ella y la entierra para que ya nadie la pueda usar para hacer daño como le sucedió a él. Así sigue el camino hasta llegar al mar de niebla y en la travesía aprende cómo es olvidarse de sí mismo y encontrar la sensación de armonía cuando su propia imaginación se funde con la de otros. Y de ese modo Bastián se da cuenta de que no quiere ser el más guapo, fuerte e inteligente. Solamente quiere que lo quieran precisamente por lo que es. Y tampoco quiere armonía, quiere amor. Y así al llegar a la otra orilla sigue un retorcido sendero que lo lleva con doña Ayuola, que con sus frutos que crecen en su sombrero y desde ella misma, lo nutre, lo cobija, lo cuida y lo introduce en la casa del cambio. Una casa que va tomando distintas formas y tamaños y en la medida que hay que estar dispuesto al cambio constante en el transcurso de un mismo día. Hablan los dos y él le dice, lo hice todo mal y lo entendí todo al revés. No, no lo creo. Diste un gran rodeo, pero era tu camino y tú eres de esos que pueden regresar a su mundo cuando encuentran la fuente de donde brota el agua de la vida. Y ese es el lugar más secreto de Fantasia y para llegar a él no hay camino fácil. Y solo hay un deseo con el que pueda llegar allí, el último. ¿Tengo que perderlo todo? Nada se pierde, todo se transforma, dice Ayuola. Bastián ha estado allí por largo tiempo. Ha podido encontrar su último deseo. Ahora has encontrado tu último deseo. Tu verdadera voluntad es querer. Y para eso tendrás que beber del agua de la vida y llevarle a otro esa misma agua. Tenías que olvidar a tu padre y a tu madre. Ahora solo te queda tu nombre.
Se despide para continuar con su camino y en el recorrido encuentra a Yor, el minero ciego de la mina de las imágenes, que existe para los que, como Bastián, no pueden encontrar el camino a las aguas de vida. La mina está llena de imágenes, hechas en piedra especular, transparente y coloreada de muchos tipos, formas y colores. El minero lo invita a encontrar alguna imagen que le genere un recuerdo. Cada día va recorriendo el lugar y le pregunta, ¿has reconocido alguna de las imágenes? No, ¿por qué? Porque son los sueños olvidados del mundo de los seres humanos, explicó Yor. Un sueño no puede convertirse en nada una vez que se ha soñado. Pero cuando el hombre que lo ha soñado lo guarda, ¿a dónde va a parar? Viene aquí, a nosotros, a Fantasia, ahí abajo, a las entrañas de nuestra tierra. Ahí yacen los sueños olvidados en capas finas, finísimas, unos sobre otros. Cuanto más se cava, más espesos son. Fantasía entera se asienta sobre cimientos de sueños olvidados. Así, encogido como un niño en el útero materno, entra Bastián a la mina cada día para buscar una imagen que le permita encontrar lo olvidado. Y así, en el transcurrir de los días, hasta que encuentra una figura que se le hace familiar. Parece un hombre de bata blanca que le despierta una añoranza enorme. Le duele el corazón, tiene que luchar para respirar, pero la añoranza le empuja a desear ser capaz de amar. Así se le van hundiendo todos los recuerdos hasta olvidar su propio nombre. Al parecer aquello de que para devenir sujeto del deseo es necesario haber sido desalojado de ese lugar efecto de la prohibición que hace a la función paterna y permite la puesta en marcha de la metáfora, ha sido recuperado. El objeto fálico que mediaba entre la madre y el niño se eleva a la categoría significante del nombre del padre y el deseo de la madre quedará bajo la barra, reprimido para posibilitar el camino de dicha metáfora. El fantasma como alimento del deseo. Y así, abrazado a la piedra translúcida, sintió una voz que le decía, ayúdame, por favor, no puedo salir solo de este hielo, solo tú puedes ayudarme. Tal vez ante los fenómenos metafóricos de interferencia con el significante reprimido por un significante patente que constituye el síntoma, pueden ir organizando el cómo situar el lugar del deseo. En este sentido, parece ser precisamente esta nada lo que es todo en su determinación, presencia, ausencia. Una producción fantasmática de este padre para este hijo en duelo por un padre amado. Este padre aparece como estando vivo, que habla y el hijo escucha. Da la impresión de un sujeto en la suspensión y el ser en falta. El padre no tiene que estar ahí para que él sea, pero sí para que se reconozca. También es lugar de nuestra tarea analítica entrar a los espacios de requerimiento y trabajar para lograr la paradoja de la posición simbólica, ignorancia del propio sujeto que no sabe. La imagen que lo reúne con algo que separa y que modera al hombre en esta suerte de abismo cada vez que está enfrentado al último término de su existencia. Justamente lo que Bastián requiere es interponer entre él y su existencia la ocasión de un deseo. Llévatela y no la pierdas. Has sido un buen minero, le dice George. Sentía como si la imagen lo guiaba en una dirección determinada. El fantasma es construido al mismo tiempo que se interpreta el síntoma y de ese modo la pulsión enmascarada, interferida por el fantasma, se desenmascara con su atravesamiento. Desimaginarizar el fantasma, reduciéndolo a la pulsión, tal vez incluyendo el goce que ambos tienen en común.
Queda el síntoma en medio del rombo, del fantasma como mediación entre sujeto y el goce a través de la significación del otro, mayúscula. En la transferencia, el analista tiene que haber conseguido recorrer su historia personal de tal modo que le permita dar espacio al surgimiento de otro, separarse de lazos sociales establecidos para lograr nuevos lazos. La fórmula fundamental de lo que constituye el soporte, la relación intrasubjetiva esencial donde todo deseo como tal debe inscribirse. Sin embargo, algo del reclamo de la ley del Padre se manifiesta en la escena. Encontrará las polillas que con su revolotear romperán la imagen del Padre. Sin la imagen no hay nada que pueda hacer para llegar a las aguas de vida. Y otra vez aparece Atreyu para tomar el lugar significante, más allá de la angustia misma, para sustituirse, subsumirse bajo otro significante del falo y ser quien le dé nombre a Bastián ante la falta del padre. Aquello que puede ser modelado, transformado en una tentativa de ir más allá, es lo que hace el quehacer analítico. ¿Cómo lo haremos? Con suerte, le responde Fuchur. Ya veremos, será otro enigma. Remite a aquello que no se ve, pero se sabe real. Desconocemos su origen, pero su sombra la vemos pasar. Es el sujeto en tanto marcado por la palabra y en cierta relación a la demanda, que queda confrontado como ante la tarea analítica a la vez que se borra y desaparece para que surja el deseo. El reconocimiento de la castración es lo que permite conocer al ser viviente. Quedan frente a frente los dos. Bastián se quita el aurin y lo pone delante de Atreyu. Y en ese instante se encuentran ante dos serpientes mordiéndose la cola y en el centro una enorme fuente de agua viva. ¿Qué dicen las aguas? No lo sé, dice Atreyu. Tal vez porque soy un dragón de la suerte y todos los lenguajes de la suerte están emparentados, puedo entenderle muy bien. Estar en el lugar correcto, en el momento correcto, en un lugar, un tiempo, un hacer, corresponde a la etimología de suerte. Nos preguntan nuestro nombre, dice Fuchur. Yo soy Atreyu y él es Bastián Baltasar Bux, dice Atreyu. ¿Por qué no habla él? No puede ya, lo ha olvidado todo. Sin lenguaje no puede entrar. Yo respondo por él. ¿Con qué derecho? Soy su amigo. Hablan de tu herida, dijo Fuchur. Quieren saber cómo se produjo. Atreyu dice, los dos teníamos razón y nos equivocamos, pero ahora Bastián ha dejado voluntariamente el Aurin. Sí, vale, este lugar es Aurin, es la puerta. Debe renunciar a todo lo que le dio la emperatriz infantil. Nada de fantasía debe traspasar el umbral. Aquí acaba el poder de la hija de la luna, porque no puede deshacerse de sí misma. Y Bastián atraviesa la puerta. Primero lleno de incertidumbre, con una inseguridad total sin saber a qué mundo pertenece. Pero una vez en la fuente, bebe, se baña, canta. En el mundo hay miles y miles de formas de alegría, pero en el fondo son una sola, la alegría de poder amar. Otra vez sé quién soy. Se abre el enigma. Ahora te reconozco, dijo Atreyu. Tienes el mismo aspecto que entonces cuando te vi en el espejo mágico. Las aguas te preguntan si has concluido tus historias, dice Fuchur. No, realmente ninguna. Entonces la serpiente blanca no te dejará pasar. Todo ha sido inútil. Dicen que no hay nada que hacer salvo que alguien haga por ti ese trabajo. Sí, dijo Atreyu, yo puedo. Atreyu, eso no lo olvidaré jamás, dijo Bastián. Ha vuelto a ser hablado desde el deseo de otro, ha recuperado su yo.
Rápidamente tomó con las 2 manos aguas de las aguas de vida y corrió hacia la puerta. Papá, papá, soy yo, Bastián Baltasar Bus. Ha abandonado el síntoma como modalidad de goce en el displacer, ha encontrado al fantasma como modalidad en el placer, fantasma fundamental. Y de ese modo logra ser interminable la historia, porque el fantasma sigue y seguirá ahí. Veo en esta historia un atravesamiento por los 3 tiempos del Edipo, donde Bastián ahora está listo para la transmisión en su vida, donde coexisten y se entremezclan estos 3 tiempos en una constante de ser humano deseante. Fantasia seguirá existiendo y abriendo nuevas posibilidades de creación. Y de ese modo, al igual que Bastián, yo también he recorrido una historia para salir de ella transformada. Ahora, ante ustedes, me encuentro con mi propio nombre, al igual que Bastián, y soy Hada para seguir deseando, luz para poder ver en la oscuridad y sierra para hacer los cortes que sean necesarios. Gracias. Sí. Muy bonito todo el texto que leíste, a favor de leer. Me voy a atrever a hacerte algún comentario, ¿no? Para que podamos ir dialogando, porque para que dar oportunidad a que se vayan inscribiendo para hacer los comentarios que consideren pertinentes. Mira, es que el texto está extenso de verdad. Y lo corté. Bueno, pero toca muchísimos temas muy interesantes todos, ¿no? Lo que alcanzo a recordar, tocas la transferencia, la historia, el deseo, el fantasma, la fantasía, el Edipo, la castración y con ello la ley paterna, ¿no? La interpretación, el cuerpo hablante, la memoria, la confianza que se tiene que tener entre los que se encuentran en ese momento del evento analítico, ¿no? Y bueno, lo que a mí más me impresiona es el recorrido que fuiste haciendo sobre la serie de pérdidas por las que tiene que pasar el actor, ¿no? Que de la novela, para lograr una subjetivación. Y eso me pareció muy bonito, pero quisiera en especial destacar lo que se refiere al dispositivo analítico, ¿no? Porque creo que da para pensar mucho en qué es el dispositivo analítico y con este libro, en la metáfora que encontramos con el encuentro entre 2 que se da en ese dispositivo, ¿no? Y entonces dices en una de las partes del texto que en este cuento a la hora que leemos, el autor y el lector van a tener un encuentro de identificaciones inconscientes, ¿no? Y creo que en la metáfora queda completamente adecuado decir que en el momento de la interpretación analítica, ¿no? Cuando se está en el dispositivo analítico, igual el analizante y el analista se encuentran frente a identificaciones inconscientes que se están jugando todo el tiempo, de un lado y de otro, ¿no? Pero además que nos tenemos que encontrar como analistas con nuestro propio don. Eso me gustó mucho en la novela, ¿no? De cómo tiene que encontrar su propio don para poder acceder a develar la novela del otro, ¿sí? Y sí, o sea, quien no en su propio análisis encuentra algo, o sea, no sé si un don especial, pues, pero sí algo que le permita escuchar de otra manera la novela de ese otro, entonces solamente así podremos acceder a esa novela de ese otro que nos está interpelando a que
lo escuchemos, ¿no? Y que podamos escuchar lo que nos quiere decir en el más allá de lo que él sabe que sabe, pero no sabe que él lo sabe. Y también quisiera destacar cómo en ese dispositivo se construye una novela, así a la manera en como lo fuiste narrando también con el cuento, se construye una novela. Estamos como muy acostumbrados en psicoanálisis a decir que el paciente construye su novela, pero con esta intervención que has tenido, me parece que es entre dos construir la novela, ¿no? O sea, ya habíamos tenido en alguna otra ocasión una charla en donde veíamos que justo el dispositivo y toda la situación analítica están implicados los dos, analista y analizado de la misma manera, ¿no? Que no es solamente que uno tenga que permanecer aséptico y sin ser tocado. Eso no funciona, no es análisis, ¿no? Tendríamos que construir una novela entre dos, pero siempre una novela que tenga que ver con el descifrar un enigma, pero al mismo tiempo hacer que esta nueva novela que se construye también sea un enigma a descifrar permanentemente. Entonces me pareció muy, muy bonito cómo lo va describiendo, ¿no? En la novela, y que creo que va a dar y tiene que darte a ti sobre todo, ¿no? Que estás interesada en esa novela, como para desplegar muchísimos temas y yo digo que en especial a mí los que más me resaltaron y gustaron fueron este tema de la transferencia y el dispositivo analítico y el del fantasma, ¿no? Que por supuesto está ahí jugado en toda su magnitud. La causante. Ajá. Y el fantasma como muy unido al deseo, ¿no? Pero sobre todo que afecta el cuerpo. El cuerpo como un cuerpo hablante afectado por ese deseo, afectado por el fantasma o por la falla del fantasma, ¿no? Que es lo que mucho vemos en la psicosomática o en las afecciones somáticas, como nosotros las llamamos. Entonces, bueno, yo agradezco mucho que toda tu intervención y todo el recorrido que has hecho, porque para mí fue muy enriquecedor. Gracias, Yolanda. Gracias a ti. Yo creo que mucho también de esto tiene que ver, para mí, en lo que corresponde a mi trabajo con niños. Con niños tienes que tirar al piso, poner de cabeza, rodar, entrar a estar con ese otro, físicamente hablando, ¿sí? No solo en la escucha, sino que hay una participación, pero a la vez mantenerme diferenciada, y eso ha sido, sí, pues un aprendizaje a lo largo de 40 y tantos años, o 40 años, qué sé yo, ¿no? Por supuesto que cada vez va uno haciendo, como dices, pues un relato, una novela, de algún modo, ¿sí? Con ese otro o esa otra. ¿Sí? Y bueno, tanto con niños como con adolescentes, y también con adultos, por supuesto, ¿no? Pero esta parte de poner en actuación, porque ya no siquiera es en acto, sino en actuación real, ¿sí? Con el otro, tiene mucho que ver también con esto. Con implicar el cuerpo, ¿no? O sea, exacto. Cuando te tiras al piso con el niño y estás jugando con el niño, está todo tu cuerpo implicado y con todo tú y toda tu sensación, ¿no? Claro, sí. Y ahora me estaba acordando de un caso que recuerdo que una niña que dibujaba, llegaba con una situación de una ansiedad muy, muy grande, y entonces ella dibujaba, que parecía fotocopiadora, ¿no? Sacaba dibujos, y yo no podía entrar de alguna manera en contacto con ella, ¿no?
Era difícil, aunque digo, no estaba en un orden psicótico ni nada de esto, sino era tal su necesidad de vincularse con el papel, el lápiz, los colores, ¿no? Que pues yo tuve que tirarme al piso, a la mesa, poner mi cabeza y decir que yo deseaba hacer papel y deseaba hacer colores, ¿sí? Ser ese color, ser eso papel, convertirme en un dibujo suyo, ¿no? Y ahí empezamos a hacer una historia. O sea, su vínculo, su relación conmigo cambió, empezó a cambiar. Empezó a poder mirarme detenidamente, empezó a poder mirarse detenidamente, a entrar a un ámbito de dos y poder empezar a percibir que aquí había otra, además de ella. Sí, bueno, lo pensé ahora que lo que me decías. Porque el analista como objeto también de construcción de un fantasma, o sea, en la transferencia se va construyendo ese fantasma a través de lo que los dos van teniendo como posibilidad de ir relacionando, ¿no? Y ahí, claro, si no te tomaba en cuenta, si tú no existías, pues entonces no ibas a poder hacer nada si no te metías de alguna manera. ¿Y cómo se te ocurre a ti ponerte en la mesita para, pues quién sabe, ¿no? Es tu propia fantasmagoría la que está implicada, ¿no? Claro, sí, sí, o sea, son cosas que van apareciendo, ¿no? Pues en la práctica también, porque bueno, digo, a veces también al principio uno trataba de poner una interpretación ahí y salía fatal, ¿no? Más bien no te hacía caso nunca. Más bien no. Bueno, y eso es lo de menos, no hacer caso. Yo recuerdo cuando años atrás, cuando estaba haciendo la práctica, ¿sí?, en una intervención y un niño abrió la puerta y se salió del consultorio, ¿sí?, se fue, ¿no? Es decir, entraste a donde no debías, Lucy, ¿sí? Y como no debías, como no era la posibilidad dijo, de esas cosas que se tienen al principio y a veces no tan al principio, ¿no? Pero se va dando, se va haciendo y van. Pregunta Aurora que ¿por qué no acentúas fantasía? Porque el autor no la acentúa. El autor todo el tiempo pone fantasía y no fantasía. Y yo decidí quedarme con el término fantasía para jugar un poco entre fantasma y fantasía. Es decir, de alguna manera no caer tanto en la fantasía, pensando más en Freud, en Klein, en fin, sino acentuar más el tema del fantasma que decíamos al principio que me habías comentado, ¿no? Y entonces, por eso, y porque respeté un poco al autor. ¿Fantasia como nombre propio puede ser? Puede ser como nombre propio. Sí, bueno, está puesto ahí como nombre propio. Ok. Parecería. Sustantivo, ¿verdad? O sea, un sujeto, fantasia, no la fantasía. Ese lugar. También es el lugar, corresponde al lugar. Y es más topográfico. Olga quiere también comentar algo. Más bien preguntarte, Lucy, desde tu semblanza hablas de todo el recorrido, ¿no?, en búsqueda de todo lo que has estado estudiando. Era para responder a la pregunta, ¿qué hacer ante el deseo? Y en toda tu presentación está el deseo, el deseo, el deseo. Me gustaría saber qué es para ti el deseo y qué hacer ante el deseo. Menuda pregunta que haces, ¿eh? Pues básicamente
pues es poder irle dando lugar a aquello que no solo permanece, sino prevalece, ¿sí? Y marca en mí algo que va mucho más allá de una necesidad, ¿no? O sea, lógicamente no es una necesidad, es la posibilidad de darle lugar a mi propia, no sé si decir realización, mi propia fantasía y fantasías, ¿sí? Pero quizás siempre ligada a una posibilidad de que haya alguien fuera de mí, ¿sí? Yo recuerdo que para mí, en este recorrido que mencionas de vida, de alguna manera en estos andares, fui encontrando lógicamente gente, ¿sí? Independientemente de mis cercanos, familias y demás, gente que me pudo mostrar en el encuentro conmigo la posibilidad de que algo surgiera en mí, o al trabajar con gente, por ejemplo, de escasos recursos o gente analfabeta. Recuerdo en Chile haber estado un año trabajando con gente en zonas marginadas y ver en un método de alfabetización, el método de Freire, ¿sí? El método que él llamaba método psicosocial, y de ahí poder ver cómo al mostrar una situación vivida por la gente, se despertaba en ellos el deseo, anhelo de escribir y de leer, ¿no? Es decir, porque partían de su propia situación de vida, ¿sí? El arado, la pala, el pan, lo que fuera, que estuvieran ahí. Y de ahí ir viendo qué dificultad había detrás de eso y demás. Entonces es como el deseo, yo creo que es lo fundante en mí, te diría. No sé si con eso yo respondo a tu pregunta, pero yo creo que es eso, lo que me da la posibilidad de ser, que me da la posibilidad de sostenerme. Y yo creo que está acompañado evidentemente por el fantasma, y que el fantasma se reproduce o se produce constantemente, ¿sí? Para poder sostener ese deseo de ser. Es como si fuera la sombra que me acompaña, ¿sí? En mi andar. No es como deseo de obtener, sino más bien es lo que me mueve como ser. No sé, ¿te respondo o no? Ok, entonces ahora Carlos quiere hablar. Lucy, un placer escucharte. Verdaderamente tienes una pluma privilegiada. Gracias. Déjame hacer una asociación que la hice desde el principio de la historia interminable con el análisis interminable, que es un poco lo que me parece que tiene que ver con esta reedición de historias, de repente hundirse en el sin nombre, hasta un nombre que no sé cómo va a quedar el tuyo para el siguiente paciente. Exactamente eso pienso. En fin, que hasta qué punto, me interesaría mucho que reflexionaras un poco hasta qué punto esas historias en juego
analista, analizante, muy elocuentemente representadas en lo que vas diciendo a lo largo de todo tu análisis de la novela. ¿Hasta qué punto, o más bien en qué puntos, la inscripción en la historia de la teoría psicoanalítica deja huecos? Es decir, si por un lado hay esta construcción mutua, mi pregunta sería más hacia la teorización psicoanalítica, que también tendría, me parecería, ¿no?, que tendría que sufrir cambios en la medida en que hay cosas que no podrían estar suficientemente enunciadas, porque toda historia, a final de cuentas, se va a ir moviendo. Claro. La propia historia de cada sujeto, pues no es la misma en un primer análisis, lo digo por experiencia propia, que en un subsiguiente análisis, donde ya las cosas pueden tener otra forma de ser historizadas. No me estoy refiriendo ahorita a la teoría, sino yo en tanto analizante, cómo pueden ir cambiando mis versiones de mí mismo, si es que el mí mismo resultara verdaderamente en algo cierto en algún momento. Dejémoslo en mí, el mismo lo hacemos a un lado, en esto que yo me cuento, que yo construyo en mi análisis con mi analista una historia mía, pero que de repente en mi análisis yo descubro que hay huecos, para mí, ¿no?, en la teoría que son llenados con algunos enunciados y nada más, pero no me dan sentido, simplemente le dan un nombre. No hay un sentido de eso. Entonces, mi pregunta hacia ti, o más bien mi interés en que reflexiones en relación con esa teoría que también de algún modo se convierte en una forma de historia que ahora tiene que atravesar al analista, en tu caso, como lo has expuesto, y eventualmente podría llegar incluso, yo lo he escuchado así en algunos pacientes que me dicen, sí, ya sé que tengo un Edipo muy grandote. Y decir, bueno, ¿de dónde saca esas cosas? Sí, ahí es donde toma los nombres, se toman los nombres, hay los enunciados. En lo personal pienso que hay muchos enunciados en psicoanálisis, pero que merecen como que una exploración un poco más profunda, como para decir, a ver hasta dónde da, porque el enunciado no me da sentido. Simplemente le pone un nombre, pero no todo nombre que se pone tiene sentido como hiciste tú con tu nombre propio. Le das otro sentido. Pero bueno, tú, yo pienso como paciente, pues digo, bueno, esto sí tiene un nombre, si es un Edipo gigantesco, sí, pero ¿y qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Sí, yo, mira, creo que parte de esto, incluso ahora, mientras leía, venían de situaciones de esto aquí, ¿para qué? ¿O por qué lo puse? No sé, de estas cosas que vas leyendo y a la vez reflexionando sobre lo que está, y que de alguna manera, si bien esta vez tomé esta línea más, sí, dentro de todo el significante, significado, en fin, en esta historia, sí, y no quedarme solamente con lo kleiniano, por ejemplo, ¿no? A nivel de fantasía inconsciente y de la dualidad bueno-malo. Pero sí creo que en toda historia, y sobre todo en toda situación analista-analizante, ¿sí?, se van dando las posibilidades y los huecos están, y que a nosotros nos toca, ¿sí?, ir dándoles desde algún lugar quizá quizá ir más allá de lo teórico, en el sentido, no sé si pueda servir la palabra, pero de poder buscar dar sentido, como dices, un poco al mí, ¿sí?,
y a esa historia. Es decir, porque yo no sé, esto es mi ficción de lo que es Lacan y no sé, y de lo que yo interpreto de lo que dice Miller o de lo que dice Olañé, ¿no? Y es mi historia, ¿no? Entonces, esa historia, ¿cómo la voy yo transformando? Y quizá lo que estás diciendo es una invitación a que también hagamos teoría histórica o teoría con la historia, vaya, ¿no? Porque si no, seguramente se vuelve discurso totalmente vacío y vamos a terminar como los caballos, ¿sí?, de metal vacíos, ¿no? Cayéndonos, ¿sí?, desarmándonos en el camino, porque si nosotros trabajamos sin sentido, ¿sí?, pues se va vaciando, creo, ¿no? Por mucho que amarremos cadenas de significantes, si no vamos generando y teniendo en cuenta esos huecos que dices. Yo creo que sí da para ir cada vez profundizando más, es como una invitación. La verdad estoy muy agradecida con la invitación porque me ha hecho entrar, es algo que yo tenía como pendiente siempre, incluso cuando hice la maestría pedí para si podía presentar como trabajo final algo de esto. Y no, porque me pidieron un caso y entonces, bueno, tuve que hacer análisis de caso. Pero estaba ahí, ¿no? Y está, y sigue estando, y está alimentado, pero puedo buscar otras respuestas teóricas, ¿no?, a la historia. Como cada uno de nosotros supongo que hace en su ámbito analítico, ¿sí?, en su trabajo, en su práctica. Yo creo que una cosa es cuidar la práctica y la ética de esa práctica, ¿no? Pero eso no quita la posibilidad de hacer historia y huecos, siempre van a quedar huecos están. ¿Qué hacemos con ellos? Esa es la cosa, no sé. Pienso que parte va por ahí, no sé. ¿Quién sabe? Carlos, ¿ibas a comentar algo? Manuel. Yo quiero comentar algo. Hola, Lucy. Hola, Emanuel. Gusto verte. Alegría verte. Saludos, Carlos, Yolanda, Olga y Ricardo, creo que está por ahí también. Bueno, fíjense que como dicen los niños, ¿no? Me la ganó esta Yolanda. Yo había escrito, estaba escuchando y había escrito algo. Yo te escuchaba y me preguntaba, bueno, el encuadre es fundamental para que se puedan crear estas historias. Y en la asociación libre, dar vida al inconsciente que puede ser palpable. Es decir, el inconsciente que se puede manifestar entre el analista y el analizante para crear ese sentido donde no hay sentido y poder llegar a esas aguas, ¿no?, de vida. Es un reconciliarse con el mismo, o sea, el paciente y el analista con sus propias historias en algún momento que están en juegos. Y luego me decía, pues sí, el inconsciente no existe si no está el analista. Es decir, la gente puede decir, el inconsciente existe en la calle, pero ¿qué es eso, no? Se tiene que estar en ese encuadre para que tenga ese sentido y poder crear una nueva historia. Y a mí me gustaba mucho eso. Y yo decía, bueno, Lucy tiene una impresionante, una solidez teórica impresionante que se ve mucho de los términos. Y yo me esperaba, con toda honestidad, muy ansioso que te fueras por una línea del deseo y otra que ahondaras en los diferentes temas. Dije, y no, me traje para arriba y para abajo en mi cabeza, ¿no? Dije, aquí no hasta aterriza en una idea. Y donde aterricé fue precisamente en eso, en crear nuevas historias. Esa historia es la historia que quizás nos rescata y cada quien tiene una historia que se juega en la transferencia, ¿no? Quería comentar esto, por eso decía,
me ganó Yolanda un poco esto también. Y bueno, me gustó mucho tu participación. Y fíjate que me emociona y me pongo un poco nerviosón, porque, porque esas participaciones son importantes para mí. Gracias. Gracias, Emanuel, a ti. Muchas gracias. Gracias por compartir. Y sí, sí, no creas que fue fácil, porque de pronto dije, bueno, quise abarcar todo y tampoco se trataba, digo, como no se trataba de un trabajo formal académico que tuviera que presentar con determinadas características, sino era mi propia recreación de la historia y quise hacerla del principio al final. Sí, incluso terminé un poquito antes porque Bastián sale de ahí, pero va con su papá y luego busca el libro y quiere devolvérselo al librero y el libro no existe, el libro no está. Ahí está lo que acabas de decir de lo inconsciente, ¿no? Es decir, ¿dónde está el libro? ¿No? Y llega con el librero y le dice, le pide disculpas porque no le puede devolver el libro, ¿sí? Porque no lo encuentra, no lo tiene, ¿sí? Y entonces él le dice, tú, un libro, no sabía que había llevado un libro, nunca vi ese libro, ¿sí? Y entonces sí, le dice él, el de la hija de la luna. Y entonces el librero le dice, tú la nombraste así, otros la nombran de otra manera, ¿sí? Y a ti te toca, ahora seguramente vas a ir a darles a conocer a otros, ¿sí? El reino de fantasía, ¿no? Entonces, bueno, quise un poco tomar todo, iba viendo, entonces en la medida que iba leyendo y releyendo cada capítulo, dije, no, yo me hubiera tomado un capítulo y ya con eso, sí, hacía nada más, sí, el tema del deseo o el tema de la transferencia o el de, sí, la interpretación o lo que quieras, pero quise darle entrada y salida, digamos. Fíjate, y yo termino con esta idea, ¿no? A mí me pareció muy importante. Hace muchos años, esto que dijiste de que te recostaste y crear un dibujo en tu persona. Hace muchos años, cuando yo llegué a Río Verde, vino una niña de 9 años y yo nunca, bueno, no trabajaba con niños y trajo un hámster. En su segunda sesión, la primera sesión no hablaba, trajo un hámster. Yo decía, ¿qué va a hacer con el hámster? Y lo soltó. Entonces andaba detrás del hámster y yo detrás del hámster con ella, hincado así, jugando. Y lo curioso de ese hámster es que tiene una patita como mal, ¿no? Y esa me ayudó con la Claro. supervisión mucho a darle sentido. Después se supo que yo trabajaba con animalitos. Dije, bueno, también, pero esa era otra cosa. Tipo. Dijiste animalitos de todo tipo. Sí, sí, sí. Bueno, con eso comentaba. Gracias. Gracias. Emanuel, animalitos bípedos y cuadrúpedos y de todos, ¿no? Tal cual. Bueno, oye, Lucy, voy a insistir en el deseo, porque hablaste tanto que fíjate otra cosa que se quedó ahí al final y lo dejamos para otra charla, es que el león le decía, te puedes perder en el deseo. Ajá. Y eso daría por eso te preguntaba del deseo, qué significa, cómo se juega ahí, porque además cuando el león le dice, te puedes perder en el deseo, es una advertencia que, cómo llevarla a la clínica, ¿no? Claro, sí, no, esto es, bueno, fundamental en ese sentido. Pero a la vez que le dice que se puede perder en el deseo, también le dice, tienes que ir de uno en uno. No. Y hasta llegar al último, que vete a saber cuál sea el último, pero hasta llegar al último, en este caso, bueno, es encontrar tu verdadera voluntad, que yo interpretaría como ese ser, por eso el deseo es fundante, por eso te decía antes eso, si realmente es algo, para mí,
que funda el ser. Que tiene que ver justo con el ser. Sí. Pero ¿cómo te puedes perder en esa búsqueda, no? Pero Total. te digo, y por eso de repente pensé, dije, ay, acá estoy más en la vía existencial, estoy muy sartreana en pensamiento, ¿sí? A nivel Sartre, decir, bueno, que tienes que, ¿sí? Ser tú, pero también es ser o tener. Hacia dónde vas, ¿no? Y es donde se pierde Bastián, ¿no? Cuando él desea ser, porque Yaxide, ¿sí? Lo seduce para, de alguna manera, y ahí es cuando el deseo de ser se pierde, pero sí aparece el deseo de tener el lugar de emperador. Pero se pierde, y es cuando él pierde, en mi modo de ver, ¿sí? Es cuando él se aleja de su alter ego, que es Atreyu. Es por eso que él forzosamente saca la espada, hiere a Atreyu, hiere de muerte a Atreyu, es decir, mata, ¿sí? El deseo de ser por el de tener, por el de obtener un lugar en esta pérdida de sí o de ser. No sé. Y bueno, pero lo curioso es que en el mismo momento en que eso sucede, ¿sí? Y empieza la carrera enloquecida por ir detrás de Atreyu, es cuando él se le cae todo lo que había construido vacío. Vacío. ¿No? Se le cae el vacío, y entonces empieza la búsqueda del sí mismo, digamos, o, bueno, por decirlo de alguna manera, de ser. ¿Y de quién? Y de su verdad será, Lucy, también, ¿no? Sí, claro. De su verdad. Bueno, Lucy, ha sido un placer escucharte. Nos podríamos quedar como muchas tardes, largas horas conversando, porque uno va calentando motores y se le van ocurriendo muchas cosas más. Pero bueno, dejaremos por ahora, aceptaremos que hay un corte, ya que de cierra. ¿Sí? Y bueno, les queremos agradecer a todos su presencia y especialmente a ti, Lucy, por haber sido tan generosa, trabajaste arduamente en esto y queremos reiterarte que si en algún momento podemos continuar, abrir otras vías con esto mismo que ya trabajaste, porque fue un largo trabajo, te agradeceríamos mucho que pudieras estar con nosotros. Y ya los demás escuchando creo que podrían animarse a hacer una discusión más amplia, ¿no? Por otro lado, les queremos agradecer a todos los que se conectaron por estar aquí viernes, ¿no? Que es un día que todo el mundo ya quiere soltar el arpa y estar aquí. Entonces, muchísimas gracias. Les recordamos que en un mes, en abril, habrá otra actividad. La podrán ver en nuestro grupo de Facebook o en Facebook directamente, en la página también. Todas las actividades se suben en estos 3 medios para que puedan estar al tanto y pues no se pierdan, puedan programar. No sé si Carlos, Yolanda, ¿quieren agregar algo? Nada más agradecer a Lucy, a Daluz, muchas gracias. Cierra. Cierra, como siempre. No te olvides del cierra, que es lo más importante, ¿eh? Para la castración sí, pero para la amiga Adaluz es suficiente. Un abrazo, muchas gracias por tu generosidad y a todos muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. También, si vuelves a cambiar de nombre, por favor avísanos porque... No tengo otro por ahí, pero bueno, puedo seguir con lo... Puedo poner en medio y luego agregar, claro, hay apellidos todavía, hay nombres, esos nombres son variables también, claro. Sí. Así es, puedes hacer muchas derivaciones.
hiciste realidad eso de convertirte en enigmática y enigma, ¿no? En hacer enigma. Muy enigmática, sí, sí. Es que, y algunas mamás llegan al consultorio y dicen, ay, mira, ella se llama Lucía, y todo el mundo cree que soy Lucía, porque como me dicen Lucy, creen que soy Lucía, y yo no soy Lucía. Y entonces digo ahí mi nombre, Ada Luz, y Ada, es un hada, ¿no? Tiene la luz. Entonces todos los juegos pueden salir montones de cosas. Así es. Y bueno, también agradecer, estuvo aquí, nada más tienes nombre de usuario, Uruguay, qué bueno tenerte acá, ¿sí? Muy bueno. Graciela. Gracias. Graciela se llama. Bueno, Graciela, muy bien. A todos los demás, ya saben, nos vemos en un mes. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Un abrazo fuerte. Igualmente, gracias. Chao.